Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Estudia Feliz. En este video vamos a practicar los años en español. We are going to learn how to say years in Spanish and do lots of practice. As we practice, we'll talk about just some of the many important dates in the history of the Spanish-speaking world. Algunas fechas importantes en la historia del mundo hispano. Este video es el primer episodio. This video is the first episode in this series because we know there are so many other important and interesting dates in the vast history of this diverse region. So let us know in the comments if you like another episode with more practice with years and numbers. Para empezar, to start off, let's review the patterns of how numbers work in Spanish. Let's use this meme as an example. Dice, fueron 48 años muy difíciles. So, we see our pattern. 48. We put the tens and y the ones. 48. Fueron 48 años muy difíciles. ¿Por qué? Why were they 48 very difficult years? Well, let's see. When we have la invención de la lata, the invention of the can, la lata, el año 1810. 1810. Y luego, la invención del abrelatas, el abrelatas, the can opener. Abrir is to open. Se inventó el abrelatas en el año 1858. 1858. Oh, ya entendí. Por eso fueron 48 años muy difíciles. So let's take a closer look at this pattern. 1858. We can just break it down into thousands. Mil, hundreds, 800, tens, 50, and ones, y ocho. That's the pattern we'll use for the years in Spanish. So let's take a moment to review our hundreds. Vamos a repasar los valores de 100. Dilos conmigo. Say them with me. 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900. Muy bien. We have another video all about the hundreds if you like to go into more detail. But for now, let's keep going with los años. Now, all we have to do is keep using our pattern. Por ejemplo, 2020, 2020 o
1920. 1920. Ahora vamos a ver una fecha importante para la independencia de México. Es el grito de Dolores o el grito de independencia de México, un movimiento que marca el inicio de la Guerra de Independencia de México, 1810, el año 1810. Aquí tenemos una fecha sumamente importante para la historia de la literatura. Es la publicación de la novela Don Quijote, del autor español Miguel de Cervantes. Se considera que Don Quijote es la primer novela moderna del mundo y se publicó la primera parte en el año 1605. 1605. Ahora vamos a practicar más, mucho más. We'll put a link below for a free PDF worksheet. If you'd like to test what you know first, or fill it out with us as we go along. La película También la lluvia salió en 2010. 2010. Se trata de la Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia, en el año 2000. 2000. La activista maya Rigoberta Menchú ganó el Premio Nobel de la Paz en 1992. 1992. Por sus esfuerzos de poner fin a la violencia de la Guerra Civil de Guatemala, que empezó en 1960. 1960. El doctor Alfredo Quiñones Hinojosa, originario de Mexicali, México, inmigró a los Estados Unidos en 1987. 1987. Se graduó de la Escuela de Medicina de Harvard en 1999. 1999. Hoy en día es un científico y neurocirujano con reconocimiento internacional en el Hospital de Johns Hopkins. Los mexicas establecieron la ciudad de Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, en 1320.
1325. 1325. En 1519, 1519, cuando los españoles llegaron a esta ciudad situada en medio del lago de Texcoco, había una población de aproximadamente 200,000 personas. 200,000 personas. La celebrada autora y filósofa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz nació en 1651. 1651 en San Miguel Nepantla, Nueva España, ahora México. El rey Alonso X fundó la Universidad de Salamanca, la primera universidad del mundo hispano, en 1218. 1218. El rey poeta Nezahualcóyotl gobernó el imperio azteca entre 1429 y 1472. 1472. Apoyó el desarrollo de la rica tradición poética náhuatl. ¿Cuál es otro año importante en el mundo hispanohablante? ¿Qué pasó en este año? Deja tu comentario. Gracias. Muchas gracias por ver el video. Subscribe to our channel and visit us at estudiafeliz.com for more videos and learning materials. Hasta el siguiente video.